hispanoamericanas. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué es Hispanoamérica? Entonces, podemos decir que Hispanoamérica es todos los países de habla hispana, tal cual, que fueron conquistados por España y que por ende hablan español como lengua principal. Entonces, y pues ya, Hispanoamérica vendría siendo todos los países de habla hispana en donde Luna de Plutón ha sido un éxito. Aquí, si se dan cuenta, está marcado algunos territorios de Estados Unidos, entre ellos Florida. Y recuerden que pues antes eran parte de México. Entonces, cuando los españoles llegan a colonizar este territorio, pues todos estos se extienden hasta allá. Entonces, como tal, estos territorios estadounidenses que después veremos eh, pues más adelante, también eran parte de Hispanoamérica, comprenden Hispanoamérica, también está el Caribe, que es parte de Hispanoamérica, y casi toda Sudamérica, exceptuando Brasil, porque Brasil en ese momento es parte del Imperio Portugués, por eso ellos hablan pues, portugués y no están considerados dentro de Hispanoamérica. También los procesos de independencia que vivieron son distintos y ni la Guyana francesa ni la Guyana están dentro de estos territorios también. Así que básicamente son todos los territorios de color y pues el tip es eso. Hispano es pues de España que hablan español. Es un poco pues redundante. Después, las independencias hispanoamericanas empiezan en 1804, básicamente como en 1790, que es cuando empieza la independencia de Haití, pero pues por conveniencia histórica por convenio histórico se ha dicho que inicia este periodo a partir de 1804, que es pues el final de la independencia de Haití, porque ahorita vamos a ver qué consecuencias trajo la independencia de Haití, y pues termina hasta 1825 o 26, o sea, depende de la fecha, pero ambas son correctas. Entonces aquí tenemos todas las independencias que abarca este periodo. La primera, les digo, es la de Haití, después viene la de Colombia, después la de México, después la de Ecuador, después la de Venezuela, la de Argentina y la de Chile. La mayoría fueron como, bueno, varias fueron en el mismo año. En México pues fue un proceso independiente. Después está primero la de Colombia, después la de Ecuador y Venezuela al mismo tiempo, porque ahorita veremos que Simón Bolívar, quien dirige todos estos movimientos en Sudamérica, pues comienza independizando Colombia, que tiene algo que se llama el sueño de la Gran Colombia, que en realidad es la Gran República de Colombia, que abarca pues los territorios actuales de Colombia, Ecuador y Venezuela. Por eso, si se dan cuenta, sus banderas son del mismo color, o sea, tienen el amarillo, el azul y el rojo. Después viene igual a la par la independencia de Argentina y después ya la de Chile, que también pues son procesos de alguna forma independientes, pero que fueron influenciados por el mismo Simón de Bolívar. Entonces, allá hasta el final la de Bolivia. Aquí viene el mapa más como con las fechas de exactamente cuándo se culminan las independencias. Y si se dan cuenta, es lo que les decía. La Gran Colombia son todos esos territorios, que es pues Colombia, Venezuela, Ecuador y el norte de Perú y el norte de Brasil. Y aquí les hice una anotación de que Brasil es parte del Imperio portugués, entonces, a pesar de que viene en el mapa, recuerden que no entra dentro de este periodo. Ok, y como ya habíamos visto, una de las causas principales de estos periodos de independencia aquí son las ideas de la Ilustración. Recuerden que la Ilustración venía siendo este movimiento intelectual en el que se creía que todos los hombres pues eran iguales, que la razón era el centro del mundo y que a través del conocimiento la humanidad podría salir de la ignorancia. Entonces, si se recuerdan, la Revolución Francesa fue el principal promotor de estas ideas y recuerden que promovía la hermandad, la igualdad, la igualdad, perdón, y la libertad. Así que a partir de que la Revolución Francesa culmina, pues todas
Todas estas ideas, acuérdense que se expandieron por el territorio europeo, pero también llegaron aquí a América, principalmente porque cuando empiezan a colonizar Estados Unidos, lo que hacen es que la mayoría de los pobladores o los habitantes de Estados Unidos son de origen europeo. Entonces, básicamente son migrantes. Y estos migrantes vienen de pues, un contexto histórico en donde la ilustración es el top, ¿no? de las ideas, y todos comparten esos ideales acerca de que pues debemos de luchar por el conocimiento y así. Y como les había dicho, en las guerras napoleónicas, un suceso muy, muy importante es la invasión napoleónica a España, porque entonces José Bonaparte, que ahora es el nuevo rey de España, y empieza pues su reinado, hace que destituyan a Fernando VII. Y lo que pasa aquí es que pues todos los territorios conquistados por España, o sea, los de habla hispana, desconocen al nuevo rey. Y lo que buscan ahora es que haya autonomía dentro de los territorios. Es decir, en ausencia del rey, el poder recae en el pueblo. Entonces empiezan a crear las primeras juntas en todo el territorio, o sea, tanto en Europa como aquí en América, acerca de cómo debería de guiarse el nuevo gobierno. Otro punto muy, muy importante son las reformas borbónicas, igual los profundizaremos después, pero pues lo principal es que estas reformas borbónicas, como España había estado en varias guerras, lo que querían era pues aprovechar al máximo los recursos de las colonias, y lo que hacían pues era empezar a explotar aún más pues al territorio, especialmente en la parte de la obtención de oro. Pero también pues aumentaron los impuestos, y todo esto provocó el descontento de los criollos y de los peninsulares, que pues eran españoles, que se sentían bien españoles y que estaban viviendo en un territorio que, si bien no era España, era parte de él, y no, o sea, como se sentían españoles, sentía que no debían de tratarlos así. Tenían estos aires de superioridad, la verdad. Entonces ya, como que las reformas borbónicas no le agradan a nadie, y lo que buscan es pues destituirlas, ¿no? O como que aumenta el deseo de emancipación. Pero especialmente este deseo empieza por la clase criolla, porque como les había dicho, las ideas de la Ilustración solamente se extienden entre la élite. Después también está la doctrina Monroe, que pues después de la independencia de Estados Unidos, perdón, de las 13 colonias, ya después igual Pablo les explicará a fondo, lo que básicamente dice la doctrina Monroe es América para los americanos. Y esa doctrina va a ser como muy importante, no solo en este momento de la historia, sino a futuro, porque eso también va a pues, ser un justificante del por qué el imperialismo estadounidense y por qué este imperialismo sigue prevaleciendo aún en nuestros días, incluso si no es como tan visible. Entonces, la doctrina Monroe, pues básicamente es muy lógica, ¿no? O sea, claro, el territorio pertenece a los americanos y por ende tiene que ser para ellos, por ende los gobiernos tienen que ser pues dirigidos por personas americanas. Y también esto explica por qué los estadounidenses se autodenominan americanos, pero acuérdense de que América es un continente, no un país. Entonces todas las personas que residimos en América somos americanos, aunque a los estadounidenses les duela o no lo sepan. En fin, después básicamente empieza una lucha entre criollos y peninsulares, porque los peninsulares son españoles que están asentados en México, bueno, en cualquier territorio de la corona española. Criollos son pues los hijos de españoles nacidos en estos territorios colonizados. Lo que pasa es que también los criollos empiezan a tener un resentimiento hacia los peninsulares porque no pueden alcanzar puestos de poder o de gobierno como les gustaría. Entonces lo que hacen es eso, empiezan como a cuestionarse estas ideas de cómo poder alcanzarlos, porque ellos también se sentían españoles. Luego aquí puse sentimiento nacionalista, pero este sentimiento nacionalista no es para con el territorio en el que eran parte. O sea, por ejemplo, si hablamos de independencia de México, no era que los criollos ahora se sintieran mexicanos, sino que
sintiéndose todavía españoles o sintiendo que eran españoles, pues decían que estos territorios les correspondían a ellos y que como españoles pues merecían un buen trato. Así que básicamente este sentimiento nacionalista no fue pues en pro de los habitantes originarios de estos territorios, sino que fue más bien en miras de beneficiarse y ya empezaron como a proponer todos estos conceptos de que todos son hermanos, que todos son iguales y que pues podían lograr cosas chidas, pero siempre dejando a los sectores pues que estaban más abajo, que en este caso eran los pueblos originarios y los esclavos. Ok, entonces el primer suceso que marca el proceso de las independencias de Hispanoamérica es la independencia de Haití. Les decía, empieza en 1790 y termina en 1804, el 1 de enero. Y este suceso es muy, muy importante porque es la segunda nación libre del continente. La primera, pues, son las 13 colonias que logran su independencia de Gran Bretaña. Y lo importante igual de la independencia de las 13 colonias es que demuestran que es posible pues librarse del país que los colonizó. Así que pues Haití también muestra este suceso, pero sobre todo es un hito porque es la primera y la única pues, independencia llevada por esclavos negros. Y cosa que es muy importante porque desde tiempos históricos, pues la raza negra ha sido muy oprimida y sobre todo, pues su lucha histórica ha sido muchísimo más grande y por la ideología de que pues la raza blanca es como superior, ¿no? O sea, siempre ha existido una supremacía hacia los blancos y pues también hay que considerar los privilegios que tenemos como personas que no pertenecen a la raza negra, ¿no? Considerando el hecho de que, pues, de entrada la raza negra pues siempre ha sido tratada como esclavos y que, pues, actualmente yo creo que una de las cosas que más discrepo y que más me molestan es aquellas personas que dicen que las personas negras gozan de privilegios, pues, atléticos, ¿no? O físicos. O sea, creo que eso es una aseveración súper errónea porque si la raza negra actualmente está, eh, pues, desarrollada físicamente hablando, es por una historia de esclavitud inmersa. O sea, no hay de otra. Tuvieron que, o sea, ese proceso de mejora en realidad fue evolución y adaptación para sobrevivir a todas las cargas que se les ponían. Entonces, les decía, esto es algo muy importante porque también, o sea, la mayoría de las cosas históricas son muy simbólicas. Y el hecho de que, pues, un país haya logrado su independencia a través de esclavos negros, y bueno, más que nada que el pueblo haya retomado, pues, su autonomía, representa que cualquiera puede hacerlo. Y la importancia también de Haití era en el sentido económico, pero también de difusión, porque Haití es una isla. Entonces era un puerto de llegada y de salida que básicamente conectaba a América con Europa. Y todo lo que ocurría aquí era pues comercio, por supuesto, pero también la difusión de ideas, el intercambio de libros, de culturas, de todo. Y especialmente pues había mucho contrabando, como lo pueden ser con los libros, porque acá en México, pues en general en todo territorio hispano, estaba muy presente la Inquisición y había una censura muy fuerte hacia todo aquello que no fuera pues sagrado. Y esto propició pues también les decía que hubiera mucho contrabando de libros, entonces pues ahí se favoreció, ¿no? Pero sobre todo también otro punto pues de inflexión es que en este lugar había muchísimo tráfico de esclavos, sobre todo ya lo que conocemos como piratas, que pues básicamente robaban a las personas originarias de África o de aquí, de Haití, y las vendían. O sea, aquí era un punto de compra y venta de esclavos, y es lo que hacían, porque en ese momento pues el extracto social era ese, que los españoles, o más bien los blancos, tuvieran servidumbre negra, pero también eran
básicamente utilizados para el trabajo duro, ¿no? Como la agricultura o la minería. Y otra cosa importante de Haití es que estaba dividida, o sea, la mitad le pertenecía a España y la otra mitad le pertenecía a Francia. Y como les había dicho también, es que Francia, la parte francesa, la parte que era dominada pues, por el imperio francés, que en ese momento ya estaba a manos de Napoleón Bonaparte, lo que hace es que, para empezar, en 1790 le concede la ciudadanía a los esclavos negros. Entonces, este es el primer suceso que marca la lucha por la libertad de los esclavos negros y por su reconocimiento como seres humanos y los cuales promueven, pues, como tal el movimiento. Ya entonces, para 1794, bueno, para 1790 pues empiezan los primeros movimientos y las primeras protestas y pues los primeros como altercados, o sea, empiezan a levantarse en armas en varias partes de la isla, porque también, pues, la respuesta que obtuvo por parte de los blancos fue de rechazo total. O sea, no podían concebir la idea de que ahora la raza negra fuera libre, y especialmente porque existe, no recuerdo bien el término, pero lo que se temía en ese momento es que ahora la raza blanca fuera nominada pues, por los negros. Entonces, ya para que les dé más berrinche, en 1794 Napoleón oficialmente abole la esclavitud en el territorio y por ende reconoce, y siendo fiel a pues a su principio de libertad, de igualdad y de fraternidad, que todos son iguales y que por ende pues va a estar castigada si se llegase a practicar. Entonces esto hace que el espíritu revolucionario de los haitianos crezca. Y finalmente empiezan como tal ya a centrarse en batallas para expulsar a los ingleses que residían en la isla y quienes eran los principales que promovían la esclavitud. También veremos eso, que en Estados Unidos pues la esclavitud estaba muy arraigada justamente por el tipo y el sistema económico que llevaban y porque necesitaban pues mano de obra para realizar sus trabajos. Así que los ingleses eran básicamente los que promovían esta idea de esclavitud y ya al final pues logran los nativos expulsar a todos los ingleses y así consiguen la libertad de la isla. Y de las cosas importantes o de la consecuencia importante es que a partir de entonces Haití empezó a apoyar al resto de las colonias para lograr sus procesos de independencia. Y esta es la fórmula general que les decía. En cuanto... vamos. En cuanto José Bonaparte es destituido del trono de España y entra Fernando VIII, lo que hace es que se da cuenta de que empiezan a haber estas insurrecciones en todos los territorios, en todas las colonias españolas, y obviamente no le conviene porque va a perder el poderío de la potencia o de la superpotencia que esperaban que España fuera. Y también para esto, en 1792 se promueve la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Cádiz es la que indica todos estos, pues rescata todos los ideales de la Revolución Francesa, pero también aprueba las juntas autónomas que se habían creado y pues aprueba también que haya gobiernos independientes por cada territorio. Y entonces, obviamente, los gobiernos independientes no le convienen a España porque ya no va a haber una centralización del poder. España ya no va a poder, pues, hacer con las colonias lo que quisiera. Así que empiezan a mandar a sus ejércitos, a sus tropas, y estas tropas son conocidas como los realistas. Y pues a grandes rasgos los realistas querían eso. Estaban a favor de restituir un gobierno centralizado, o sea, pues luchaban por la corona española justamente porque querían devolverle todo ese poder a España. Y otra de sus metas era abolir la Constitución de Cádiz. Y por otra parte, pues estaban los rebeldes que constituían, no importa de qué país
fueran, buscaban pues lo mismo, ¿no? Buscar la autonomía de sus territorios, separarse de España, y como les decía, la mayoría eran criollos, o todos los movimientos independentistas de Hispanoamérica comenzaron en la élite criolla, a excepción de la independencia de Haití. Y pues estos rebeldes son los que empezaron a difundir las ideas a lo largo de los territorios. Y básicamente lo que también hicieron fue, pues como algo que yo llamaría como falso nacionalismo, porque era más bien como ver por sí mismos que ver por el bienestar del territorio, sea México, sea Chile, sea Ecuador. Y bueno, los personajes destacados que tenemos, Jean Jacques, que es de Haití, o sea, él fue quien lideró a las tropas de haitianos para lograr la independencia. Después está Miguel Hidalgo aquí en México. Igual vamos a profundizar más adelante, porque el movimiento de México, a diferencia de los otros movimientos hispanoamericanos, pues tuvo diversas personas al mando, pero lo inicia Miguel Hidalgo. Y pues ya nada, de Miguel Hidalgo hay que destacar nada más que, pues no sé, también era un intelectual, era criollo, buscaba lo mismo. O sea, él fue el que abolió la esclavitud aquí en México, pero en un principio de su movimiento no velaba por el bienestar de los indígenas. Entonces, pues básicamente hay que atribuirle que él inició el movimiento y que la parte que él guió estuvo muy desorganizada porque todo el pueblo que se levantó en la insurrección básicamente eran campesinos y no tenían ningún conocimiento militar. Así que pues en ese primer momento fue como un desastre, pero ya después salió bien. Y después está Simón Bolívar, que él es quien se encarga de independizar o de llevar a la independencia a los territorios que les decía que eran Colombia, Venezuela y Ecuador. Y en ese momento era la Gran Colombia, justamente porque Simón Bolívar era igual a un criollo. Y lo que pasa, o la historia con Simón Bolívar, es que a los 10 años se queda huérfano y se va a España a vivir. De hecho, se dice que llegó a jugar a la pelota con Fernando VII, o sea que eran como allegados, y que a la vez, mientras Simón Bolívar estaba en España, pues se contagió de todas estas ideas de la Ilustración y decide regresar aquí pues a Hispanoamérica y aplicar estas ideas. Entonces, él se da cuenta de que es posible que un pueblo unido, un pueblo fuerte, puede derrotar el absolutismo y busca lo mismo para Colombia en ese momento. O sea, él llega a Venezuela porque él es venezolano, pero no obtiene como una respuesta favorable. Entonces empieza en Colombia y ahí empieza pues una serie de batallas muy grandes, porque en sí su sueño era ese, crear un territorio que fuera uno solo. O sea, quería que toda Sudamérica estuviera unida, unificada, bajo pues el habla hispana, bajo la religión católica, y pues partiendo también de que todos son hermanos. Entonces, básicamente lo que buscaba es que todos los territorios fueran liberados. Por eso es que él ayudó o contribuyó en gran parte a la pues independencia de Sudamérica. La verdad es que su figura está muy controvertida porque, o sea, es como héroe o villano, porque muchos pues sudamericanos consideran que Simón Bolívar, pues lo mismo, nada más veía por sus intereses y no por el interés del pueblo. Entonces, la verdad no andé como tanto en eso, en esa controversia, pero, o sea, igual lo mismo, a destacar hay que decir que pues llevó a Colombia, a Venezuela y Ecuador a, eh, a conseguir su libertad, y él fue el primer presidente que tuvo la Gran Colombia.
También está José San Martín, que es un militar que igual se le unió a Simón Bolívar en esta misión de independizarse de España y que también le ayudó básicamente en la parte como de Argentina y de Chile. Y gracias a él también pues se pudo alcanzar la independencia de estos territorios. Y creo que muchas personas como que le atribuyen más a José San Martín los méritos, pero no sé, también les decía que es como un tema que no absorbí al 100 porque dentro de, no sé, siento que el sur también está muy dividido en ese aspecto, porque muchas personas le tiran un montón, le tiran un montón de tierra a Simón Bolívar diciendo que nada más, ¿no? Que vino a aprovecharse y son como muy patrióticos, ¿no? Así como de, no, pues aquí logramos nuestra independencia por nuestra cuenta, pero ustedes necesitaron ayuda y cosas así. Entonces, realmente es cuestión como de análisis propio. La verdad no sé si Simón Bolívar sí fue chido o no. Yo solamente pues tengo los antecedentes, no, los sucesos de que logró libertar gran parte de América Latina y, y ya, o sea, eso es como a grandes rasgos lo que ocurrió. Ya después se podía anexar como las batallas que hubo, porque sí hubo varias, pero igual no, o sea, no me las aprendí todas y les decía, cuando veamos Independencia de México ya se van a aclarar a mayor profundidad el por qué el descontento social y por qué estas como ganas de buscar la autonomía. Y ya, creo que eso es todo. Ajá. Gracias por grabar. Y bueno, no sé si sí quedó claro que si hay alguna duda. Igual les voy